Aquí tienes el script limpio, solo con el texto narrado, listo para pegar en cualquier herramienta de voz, sin títulos, sin corchetes, sin marcas. En la Europa medieval, morir era solo el principio del papeleo. Tu cuerpo no te pertenecía. Pertenecía a la iglesia, al rey, al gremio al que debías dinero, y a veces, literalmente, al verdugo del pueblo, que cobraba una tasa por cada ejecución y se quedaba con la ropa del ajusticiado como propina. Si morías sin pagar tus deudas, podían embargarte el cadáver. Sí, embargar un cadáver, como si fuera un coche mal aparcado. Hoy firmamos un testamento, contratamos un seguro de decesos, y asunto resuelto. En el siglo XIV, tu funeral podía depender de si el cura del pueblo te tenía manía, de si moriste en domingo, o de si un cerdo se había comido parte de la evidencia antes de que llegara el forense. Porque sí, había forenses. Y sí, los cerdos eran sospechosos habituales. Bienvenidos a la burocracia más siniestra que ha existido jamás, la ley medieval sobre qué hacer con los muertos. La Iglesia Católica medieval dividía a la humanidad en dos categorías post-mortem, los que merecían tierra consagrada y los que no, y la lista de los que no era absurdamente larga. Los suicidas estaban automáticamente excluidos. No por compasión hacia su sufrimiento, sino porque el suicidio se consideraba un asesinato contra Dios, literalmente un robo de propiedad divina. En Inglaterra, bajo la felonía contra uno mismo, el cuerpo del suicida era enterrado en un cruce de caminos, normalmente desnudo, boca abajo, con una estaca de madera atravesando el pecho. ¿Por qué un cruce de caminos? Porque se creía que el espíritu confundido no sabría qué dirección tomar para volver a perseguir a los vivos. Era, básicamente, una señal de tráfico para fantasmas. Esta práctica se mantuvo legalmente en Inglaterra hasta 1823, cuando un hombre llamado Abel Griffiths fue enterrado de esta forma en una intersección cerca de Londres tras quitarse la vida. El escándalo público fue tan grande que el Parlamento finalmente prohibió la práctica al año siguiente. 1000 años de estacas en cruces de caminos, terminados por la vergüenza de un periódico. Los excomulgados tampoco entraban en el cementerio parroquial. Tenían que conformarse con ser enterrados fuera del muro del cementerio, a menudo en terrenos no consagrados conocidos como tierra de los réprobos. Algunas familias, desesperadas, sobornaban a sacerdotes para que movieran el cuerpo de un lado del muro al otro durante la noche. Literalmente, contrabando de cadáveres por motivos administrativos. Aquí es donde la cosa se pone genuinamente perturbadora en su absurdidad burocrática. En muchos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, existía el llamado ius spoli, o derecho de despojo. Cuando un siervo o vasallo moría, el señor feudal tenía derecho legal a reclamar sus mejores pertenencias antes de que la familia pudiera heredar nada. Esto incluía, en algunos casos documentados en Baviera y Sajonia, el derecho a elegir y quedarse con la mejor prenda de ropa del difunto, literalmente desnudando el cadáver antes del entierro si la familia no pagaba una compensación equivalente. Pero el verdadero horror burocrático estaba en el derecho de mortuario eclesiástico. Las parroquias inglesas tenían el privilegio legal de cobrar al difunto su segunda mejor posesión como pago por los servicios del clero durante su vida. Si eras campesino y tu posesión más valiosa después de tu mejor vaca era tu segunda mejor vaca, el cura se la quedaba antes de que tu viuda pudiera usarla para arar el campo y no morirse de hambre el invierno siguiente. Geoffrey Chaucer menciona esta práctica con desprecio en los cuentos de Canterbury, retratando a curas que prácticamente esperaban en la puerta del moribundo con una lista de inventario. Esto no es una metáfora. Los cuerpos eran procesados judicialmente. El caso más documentado es el del Papa Formoso. En el año 897, 9 meses después de su muerte, el Papa Esteban VI ordenó exhumar su cadáver, vestirlo con ropajes papales completos, sentarlo en un trono, y someterlo a un juicio formal por perjurio y por haber ocupado el cargo de forma ilegítima. El cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, fue declarado culpable. Le cortaron los 3 dedos que usaba para bendecir, le arrancaron las vestiduras papales y arrojaron el cuerpo al río Tíber. Este episodio se conoce históricamente como el Sínodo del Cadáver.
Lo verdaderamente delicioso del asunto es que, según las crónicas, un pescador encontró el cuerpo flotando río abajo, y se difundió el rumor de que ciertos iconos religiosos cercanos al cuerpo habían realizado milagros. El papa siguiente, Teodoro II, tuvo que reabrir el caso, exhumar nuevamente el cadáver y declararlo inocente póstumamente, devolviéndole sus vestiduras y dándole un entierro digno en la Basílica de San Pedro. Formoso fue absuelto 2 veces. Una vez en vida, y otra después de un juicio post-mortem que él mismo no pudo presenciar porque, evidentemente, estaba muerto. Este no fue un caso aislado. La práctica de juicios póstumos contra cadáveres papales se repitió en menor escala durante las disputas del Cisma de Occidente, generando una jurisprudencia macabra que los canonistas medievales debatieron seriamente durante generaciones. ¿Puede un muerto ser legalmente culpable? La Iglesia, brillantemente, decidió que sí, pero solo cuando era políticamente conveniente. Y si a estas alturas estás pensando menos mal que yo no vivo en esa época, espera, porque todavía no hemos llegado a la parte donde te enterraban con una cuerda atada a la muñeca conectada a una campana en la superficie, por si despertabas dentro del ataúd y necesitabas, literalmente, llamar al servicio de atención al cliente de ultratumba. Antes de seguir bajando a este pozo sin fondo de burocracia necrológica, dale al botón de suscribirse. No porque vaya a salvarte de morir mal enterrado, pero al menos tu algoritmo de YouTube tendrá un final más digno que el del Papa Formoso. Y déjame en los comentarios, ¿preferirías un entierro medieval con juicio incluido, o directamente la estaca en el cruce de caminos? Quiero saber tu nivel de optimismo histórico. Ahora, sigamos. Porque lo que viene es todavía más enrevesado. En el derecho inglés medieval existía una figura legal fascinante llamada deodand, literalmente dado a Dios. Si un objeto inanimado causaba la muerte de alguien, un carro que atropellaba a un transeúnte, una espada que se le caía a un herrero sobre el pie de un aprendiz, o incluso un árbol cuya rama caía sobre un campesino, ese objeto era confiscado por la corona y, en teoría, ejecutado o destruido, o su valor monetario donado a la Iglesia como compensación simbólica por la pérdida de vida. Esto generó casos judiciales registrados de extraordinaria comicidad involuntaria. En 1276, un registro judicial documenta la confiscación de un barco completo porque un marinero murió al caer de él. El barco, técnicamente, era culpable de homicidio por negligencia estructural. Esta ley, sorprendentemente, no fue abolida hasta 1846 en Inglaterra, con la ley de Deodand, derogada parcialmente porque el ferrocarril empezó a generar tantas muertes por accidentes que confiscar cada locomotora culpable se volvió logísticamente insostenible para la corona británica. La revolución industrial mató, sin saberlo, a una superstición legal de 700 años. En varias regiones de Europa del Este y partes de Alemania rural, existía la creencia, respaldada por ordenanzas municipales no escritas pero rigurosamente seguidas, de que el cadáver debía ser sacado de la casa por una abertura distinta a la puerta principal, una ventana, un agujero practicado temporalmente en la pared, o incluso bajo el umbral levantando las tablas del suelo. La lógica era pragmáticamente aterradora. Si el espíritu del muerto no recordaba el camino exacto por el que salió su cuerpo, no podría encontrar el camino de vuelta para atormentar a los vivos. Los carpinteros de pueblo, en algunas zonas de Silesia, llegaron a especializarse específicamente en desmontar temporalmente marcos de ventanas para fines funerarios, una especie de gremio de la mudanza póstuma. En Transilvania y partes de los Balcanes, esta práctica se entrelazó con el pánico documentado por vampirismo. Existen registros de exhumaciones masivas en pueblos enteros durante brotes de tuberculosis que causaba palidez, tos con sangre y emaciación, síntomas que la gente sin conocimiento médico interpretó como signos de un muerto alimentándose de los vivos por las noches. El caso más documentado académicamente es el de Mercy Brown en Rhode Island en 1892, ya en pleno siglo XIX, no en la Edad Media, donde el cuerpo exhumado de una joven fue mutilado, su corazón quemado, y las cenizas disueltas en agua y administradas a su hermano enfermo, creyendo que así se rompería el vínculo vampírico. El hermano murió igualmente semanas después. La tuberculosis, evidentemente, no leía folclore.
Las leyes suntuarias no solo regulaban qué ropa podías llevar en vida según tu clase social, regulaban explícitamente cuánto luto, cuántas velas, y cuántos plañideros profesionales podías permitirte alquilar para tu propio funeral. En la República de Venecia, las leyes suntuarias de 1562 limitaban explícitamente el número de antorchas que podían acompañar un cortejo funerario según el rango social del difunto, y prohibían a la nobleza menor usar terciopelo negro importado en sus mortajas, reservando esa tela específicamente para el patriciado. Morir por encima de tu clase social literalmente podía resultar en una multa para tu familia, cobrada póstumamente por funcionarios municipales que inspeccionaban el cortejo fúnebre como si fuera un control de aduanas. En Florencia, bajo los Medici, existían inspectores municipales conocidos informalmente cuya función era contar el número de invitados al velatorio y verificar que no excediera el límite legal correspondiente al gremio o estamento del fallecido. Una familia de comerciantes textiles que invitara a demasiada gente a llorar a su patriarca podía ser multada por exceso de duelo no autorizado. Hoy, morir es, en términos puramente administrativos, sorprendentemente aburrido. Un certificado de defunción, una funeraria con catálogo plastificado de ataúdes, quizás una esquela en el periódico local que ya nadie lee en papel. Tenemos seguros de decesos, testamentos digitales, e incluso aplicaciones para gestionar tus cuentas de redes sociales después de morir, como si la inmortalidad digital hubiera sustituido silenciosamente a la inmortalidad del alma que tanto preocupaba a los canonistas medievales. Pero aquí está la parte verdaderamente incómoda: seguimos legislando obsesivamente sobre los muertos. Disputamos herencias durante años en tribunales civiles con la misma ferocidad burocrática que un obispo del siglo XII discutiendo si un excomulgado merecía 3 metros de tierra consagrada o 5. Seguimos decidiendo, mediante leyes estatales modernas, quién tiene derecho legal a reclamar un cuerpo, cómo debe ser cremado o enterrado, y qué pasa con sus deudas pendientes, que en algunos países todavía pueden perseguir a los herederos. La diferencia esencial entre el Papa Formoso sentado en un trono siendo juzgado por perjurio 9 meses después de morir y una disputa hereditaria moderna en un juzgado de lo civil es simplemente la pompa. El impulso humano de seguir controlando, castigando o legislando sobre alguien que ya no puede defenderse, ni discutir, ni siquiera respirar, nunca desapareció. Solo cambiamos el trono por una sala de audiencias con aire acondicionado, y la espada del verdugo por una notificación de embargo de bienes. Quizás la lección más oscuramente cómica de todo esto es que la muerte, esa cosa que se supone que nos iguala a todos, nunca ha sido tan democrática como nos gusta pensar. Sigue habiendo clases, sigue habiendo papeleo, y siempre, siempre, hay alguien dispuesto a cobrarte algo incluso después de que tu corazón